Mi historia paranormal 19. Aquella tarde de invierno empezó como cualquier otra. No había nada especial en el cielo grisáceo ni en el frío que se colaba por las ventanas mal cerradas de mi departamento. Llevaba días sintiéndome mal, un cansancio que no desaparecía, una ligera presión en el pecho que iba y venía, y un mareo ocasional que me hacía detenerme en seco mientras caminaba por la casa. Nada de eso me pareció alarmante al principio, lo atribuí al estrés, al trabajo y a la falta de descanso. Eran tiempos difíciles, y como muchos, yo estaba acostumbrado a ignorar las señales de mi cuerpo, a seguir adelante sin importar qué. Pero esa tarde, mientras intentaba levantarme del sofá para ir a la cocina, todo cambió. Un dolor agudo, como si una garra invisible se aferrara a mi pecho, me detuvo. No podía respirar y cada intento de inhalar parecía solo agravar la situación. El dolor se expandía, irradiando desde mi pecho hacia mi brazo izquierdo, hasta mi mandíbula. Sentí que me faltaba el aire, como si el oxígeno simplemente se hubiera evaporado del ambiente. Por primera vez en mi vida, supe lo que era el verdadero terror. Mi primer pensamiento fue que estaba teniendo un infarto. Mi corazón, hasta entonces un órgano silencioso y confiable, parecía haberse convertido en mi enemigo. Caí de rodillas en el suelo, con el teléfono en la mano, tratando de marcar el número de emergencias. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta de mi departamento se abrió, y un amigo que había venido a visitarme me encontró ahí, luchando por respirar, con la cara contorsionada por el dolor. Sin decir una palabra, me llevó al hospital. El viaje en ambulancia fue un borrón. Recuerdo las sirenas, el sonido del tráfico cediendo paso, y los paramédicos hablando en términos médicos que no entendía. Me colocaron una máscara de oxígeno y monitorearon mi pulso, que oscilaba entre el caos y la nada. El dolor no disminuía, cada minuto se hacía más insoportable, como si mi corazón estuviera a punto de explotar. Al llegar al hospital, me llevaron directamente a emergencias. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Me pusieron en una camilla y comenzaron a realizarme pruebas, tomas de sangre, electrocardiogramas, ecocardiogramas, todo en cuestión de minutos. Escuché fragmentos de conversación entre los médicos, palabras como infarto agudo de miocardio, bloqueo total y estado crítico. Sentí que mi cuerpo se desmoronaba bajo la presión, como si cada célula estuviera al borde del colapso. El dolor en mi pecho se volvió más intenso, como si alguien estuviera apretando mi corazón con una fuerza implacable. Mi visión comenzó a nublarse, y los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes. Podía oír el pitido constante de las máquinas monitoreando mis signos vitales, pero era como si estuvieran a kilómetros de distancia. Los rostros de los médicos y enfermeras se desdibujaban, convirtiéndose en manchas de color que giraban en el aire. Fue en ese momento cuando todo se apagó. No recuerdo haber cerrado los ojos, ni haber perdido la conciencia de forma gradual. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, y de repente, no existía nada. Ni luz, ni oscuridad, solo un vacío absoluto. Lo siguiente que recuerdo es algo que me cuesta explicar. Era como si estuviera flotando por encima de la habitación, mirando hacia abajo. Vi mi propio cuerpo, pálido y sin vida, tendido en la camilla. Los médicos estaban a mi alrededor, aplicando compresiones torácicas con desesperación, tratando de arrancar a mi corazón de las garras de la muerte. Vi el desfibrilador, las descargas eléctricas que sacudían mi cuerpo inerte, los rostros tensos de los médicos mientras luchaban por reanimarme. Lo más extraño fue que no me sentí asustado. Observaba la escena con una calma surrealista, como si fuera un espectador en una película en la que ya conocía el final. Pero no solo veía lo que sucedía en esa sala. Podía ver más allá, en otras partes del hospital. Veía a las enfermeras corriendo por los pasillos, escuchaba sus conversaciones, sentía la urgencia en sus movimientos. Vi a un hombre mayor en la sala de espera, sollozando en silencio mientras tomaba la mano de su hija. Vi a un joven médico en una sala cercana, hablando por teléfono con su esposa, prometiéndole que llegaría a casa más tarde. Incluso vi el exterior del hospital, a un hombre y una mujer en la acera, discutiendo acaloradamente mientras caminaban, completamente ajenos a lo que sucedía a su alrededor.
Estas imágenes, imposibles de haber presenciado desde mi posición, eran nítidas en mi mente. Cada detalle, cada expresión, cada sonido, todo estaba grabado con una claridad que nunca antes había experimentado. No entendía cómo era posible, pero sabía que lo que veía y escuchaba era real. De repente, sentí un tirón, como si una fuerza invisible me arrastrara de vuelta a mi cuerpo. La transición fue brutal. Sentí un golpe en el pecho, como si el aire volviera a llenar mis pulmones de golpe. El dolor regresó con una intensidad que me hizo gritar. Abrí los ojos de repente, jadeando, y me encontré rodeado de médicos, de máquinas que pitaban frenéticamente, de luces brillantes que me cegaban. Me habían reanimado. Mi corazón, después de detenerse por lo que luego supe fueron varios minutos, había vuelto a latir. Estaba vivo, pero nada de lo que había vivido se sentía normal. Las horas siguientes fueron confusas. Me explicaron que había sufrido un infarto agudo de miocardio, un bloqueo completo en una arteria coronaria principal. Un coágulo había obstruido el flujo sanguíneo a mi corazón, privándolo de oxígeno y provocando que se detuviera. Era un milagro que hubiera sobrevivido, me dijeron. Las estadísticas estaban en mi contra, pero de alguna manera había vuelto del umbral de la muerte. Intenté contarles a los médicos lo que había visto, cómo había observado lo que ocurría en otras partes del hospital, incluso fuera de mi cuarto, mientras estaba técnicamente muerto. Pero me miraron con escepticismo. Dijeron que era imposible, que había sido una alucinación, un efecto de la falta de oxígeno en mi cerebro. Me hablaron de experiencias cercanas a la muerte, de cómo el cerebro a veces juega trucos cuando está al borde del colapso. Pero yo sabía que lo que había visto no era un truco. No era una fantasía ni un sueño. Lo había experimentado con una claridad que no podía ignorar. Desde ese día, la vida nunca volvió a ser la misma. Cada latido de mi corazón, cada respiración que tomo, es un recordatorio de lo frágil que es la existencia, de lo cerca que estuve de no regresar. La incredulidad sigue acompañándome, una constante sensación de que lo que viví no tiene explicación. No sé cómo ni por qué vi lo que vi, pero lo sentí tan real como el dolor en mi pecho cuando todo comenzó. Algunas noches, cierro los ojos y revivo esos momentos, tratando de encontrar respuestas. A veces, me pregunto si lo que experimenté fue una visión de lo que hay más allá de la muerte, un vistazo fugaz a un mundo que no estamos destinados a conocer. Otras veces, simplemente agradezco estar vivo, sabiendo que, de alguna manera, me dieron una segunda oportunidad. No sé por qué regresé, pero cada día es un regalo, una oportunidad que no pienso desperdiciar. He aprendido a valorar lo que antes daba por sentado, a apreciar los pequeños detalles, los momentos de paz, las risas compartidas, las conversaciones que antes me parecían triviales. Sigo buscando respuestas, pero también he aprendido a aceptar que algunas cosas tal vez nunca las entenderé por completo. La vida, con toda su incertidumbre y misterio, es algo que abrazo con gratitud. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que regresé del umbral de la muerte por una razón, aunque esa razón aún no esté del todo clara, y mientras trato de descubrirla, viviré cada día con la intensidad y el propósito que esa experiencia me dejó, sabiendo que, por alguna razón inexplicable, estoy aquí para contarlo.